zapato de goridad, zapato de calidad, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Yo te quiero ver a Guadalupe con tu zapato de goridad, zapato de calidad, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Los de Milán Turín son lo más mejor de calidad, pero zapato de gorila, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Mongomo es una ciudad situada al sureste de la República de Guinea Ecuatorial. Es cabecera del distrito de la provincia de Ourense, en donde viven aproximadamente 25.000 personas. Ornada por imponentes piedras y montaña, y regado por una parte por el río Huele, que nace en Gabón y entra en Mongomo a través del poblado de Azok, y atraviesa la región continental hasta desembocar en el Pantalán de Nguine, y por otra parte corre el río Kie, que marca la frontera con Gabón y que al final se junta con el río Ntem. Lo ofrecieron, lo aplican. Buenas, Excelencia. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos aquí en Mongomo tratando de recopilar la historia de nuestras tierras y como dependiente de un personaje histórico de esta villa, estoy hablando del señor Gabriel. ¿Podría usted contarnos un poquito la historia de Mongomo? Efectivamente, soy tataranieta del fundador de Mongomo. El abuelo Mbandong, el abuelo de mi padre, era su hijo. Entonces mi padre era bisnieto de Mbandong. Yo soy tataranieta de Mbandong. Al principio, cuando él creó su poblado, lo llamó Otumashi Otum. Otum parece que es un árbol muy importante en la cultura Fang. Y él lo tenía al lado de su casa de la palabra. Por eso los que le iban a ver decían Makutumashi. Mongomo, angatarna, efaba bumba Mongomo. Ana kajabenga kalu, ekla luobu, abien bandong. Eyon bandong, asa. Ba ngiolo bambokang manebe ya abamebe ida mbando angazona ma ye tawba ngiolo ana montung ana fulabe makamajan mbobo nge anangaso azo kuye fa onyandomu vale ba mbando banga bagan si ma yibnyeti anuma jang akwa banga bagan mbando azo soba juwala dimbala nyinga lwe yana dimbala ni mungoma ne tini wani manga kuya Mongomo bom bobonga na de diabui dimbala angong yaba akuya na gana bom kana bom mana wani ba mana wuna. La ciudad de Mongomo, hoy ciudad de Mongomo, era un destacamento de media pareja de soldados. Es decir, si es una escuadra,
la escuadra suele ser de 6. A menos Mongomo era para 4 o para 5, a las órdenes de un cabo. Y después de unos días, teniendo en cuenta que Malabo, antes Santa Isabel, era la primera compañía para que el colonialista pueda dominar el país, establecieron lo que se dice la fuerza colonial. El día era Malabo, primera compañía. Lo que es San Carlos, hoy Luba, es lo que era primera sección de la primera compañía. Y lo que viene hoy Riaba, que era Concepción de Biapa, era la tercera sección de la primera compañía. En lo que respecta al río Muni, para dominarlo, establecieron en la ciudad de Bata la segunda compañía de la fuerza colonial, que llamaban guardias coloniales. Entonces Mbini es la primera sección de la segunda compañía. Se lo digo por tener conocimientos militares. En ese momento viene, se le llamaba Río Benito, hoy Mbini. Y Cobo, que antes se llamaba Puerto Iradíe, era la tercera sección de la segunda compañía. Entonces vieron que limitaban con el Camerún, se llamaba zona francesa en general. Esa zona francesa habilitaron una parte del este y denominaron a Bebeín como tercera compañía. Entonces Mongomo ya viene, en mi comisión ya viene primera sección de la tercera compañía. Mongomo ya viene segunda sección de la tercera compañía y Insor última. Bueno, señores, estamos en el Consejo de Poblado de Dimbala. A mis espaldas podréis observar parte de Gabón y la frontera de Guinea Ecuatorial con Gabón. En este pueblo se asentó la mayor parte de la gente que compone el distrito de Mongomo, porque este se considera como el foco emisor de la historia de Mongomo. Ni song bando ene wen ananga kaban ba nya boro alo musimamba yande buzo amba yangolamba ya ekomba alomba ba ngalo yana ba simenema vane yolana niemo yong ava elibi yamba aka soba akiam banga abole wen aza soba evumba sikolo banewi ba sikolo banga tara long balena na namangu alo mo zomba aka adanki aka soba majang evumuna akingbi leyule jona ba nyano duso. Porque donde ha puesto la plaza de los presidentes, precisamente ahí se sentó el que fundó el poblado de Mongomo. Y al sentarse así, dibujó dos líneas en cruz. Por eso lo llamó Nanemeni. Es decir, un cruce de 4 caminos. El que va a Bebín, el que va a Enzor, el que va a Nizok y el que va a Oyem. Mbando no fundó la ciudad de Mongomo. Mbando era natural de Mongomo.
él no lo fundó. El que fundó la ciudad de Mongomo fue el jefe Siminem. Bandung era el patriarca, el dueño de Mongomo. Tenía las regiones de Ayabayén, que es ese lado que ya están poniendo el campamento donde está la Sogea, al otro lado del río, en Dimbala. Su sede estaba en Utumashi, porque allí está el cementerio. Y se llamaba Kientoayat. Allí vivía en Bandung y allí está su tumba. Bon ye yonji ba yona Mongomo na ma yomela fundadores binga kwe Mongomo lo mariya esangi mokom akakam a sige salanken binga kwe Mongomo lo mariya binji yamba lo Mongomo binga so Gabon. Ahí está el nombre de Mongomo, que al parecer dicen que era un buen cazador y muy hospitalario. Bandung, el fundador, que invitaba a la gente a comer la carne de puercoespín, ngom, que en francés se llama ngom, y que de tanto que comían puercoespín llamaba bongom, y se convirtió en Mongomo. Otros dicen que somos muy... nos hacemos ver en Gongom, que nos hacemos ver mucho, por eso nos dicen que somos gente que se deja ver mucho. En la actualidad lo aplican al poder, pero es algo que viene desde la creación de nuestro distrito. Nos hacemos ver, somos muy solidarios, somos muy hospitalarios, creo que nos viene desde la creación. Ngate Mongomo Bandung ba matina ma ma ye yumis manga wome bobe ko da ben ngate Mongomo nganga lo Mongomo Tembando te embronga zugo yamba nyaba ga yoni. Como soy nieto de Bandung, les puedo dar dónde está el lugar, aunque hasta esta parte la tumba como era mucha, muy grande. Es decir, en Bandung tenía 42 mujeres. 42 mujeres. Al morir, para enterrarle, las mujeres estériles eran la caja, eran el ataúd. Vivas, las ponen en el suelo, el cuerpo de Bandung, ambos lados, Elias, encima de Bandung Elias, y se cubre la tierra. Así fue la tumba de Bandung, por eso es muy grande aquella tumba. Háblame un poquito de Bandung, el fundador. El fundador, un hombre, parece que no era muy alto, parece que era más bien bajo, con la cabeza un poco grande. Usted lo puede ver en muchos de sus descendientes que tienen la cabeza un poco redondeada. Y bastante belicoso y rebelde. Tuvo muchas mujeres. La historia que se cuenta es que cuando se le enterró con la más joven de sus esposas viva, para que le sirviera en la otra vida. Y también que al morir, la mujer que más quería era de la tribu de Sambira, que se llamaba Metemazem, y yo por suerte soy descendiente de ella. Entonces cuando se muere él, las esposas que no habían sido muy queridas, sus hijos en una especie de reparto de los poderes, porque Mongomo tiene poder. Los hijos de las esposas queridas se quedaron con los poderes, y las esposas de las esposas no muy queridas, los hijos decidieron marcharse y crear un nuevo poblado que se llama Akonibe. Akonibe, es decir, el poder
el poder está implantado. Entonces, pero ellos hicieron su poblado, pero con todo nos quedamos hermanados. Tanto es que algunos hermanos venían aquí a Mongomo y los de Mongomo también iban a Aconibe. O sea que con la renovación de la generación, de las madres que eran coesposas, cuando se murieron, a lo mejor los hijos intentaron acercarse unos con los demás, tanto los de Aconibe como con los de Mongomo. Por eso Aconibe lleva el nombre del nieto de Mbandong, Mbasima. Su padre era hijo de Mbandong, que se llama Basima Mbe. Entonces Mongomo y Aconibe son dos distritos creados por hermanos del mismo padre, pero de madres diferentes. La acción colonial española en Guinea Ecuatorial fue a la par con la obra evangelizadora. Desde el Tratado de San Ildefonso en 1777, todas las expediciones fueron acompañadas por los misioneros. La ocupación del país por diferentes potencias europeas, Portugal, Inglaterra, Francia, hizo que también la presencia de la Iglesia tuviera diferentes misioneros, que al servicio de sus respectivos países intentaron evangelizar el territorio, hasta el punto de que, cuando los explotadores portugueses llegan a Nobón en 1445, un grupo de capuchinos portugueses quisieron evangelizar esta isla. Lo mismo hicieron los metodistas ingleses en 1851 cuando ocuparon Fernando Po. Mi tal mengaso va a 27. Ini mengaso aquí son bangalong. Je fais ngani. Ebo bangalong namazima. Wo fa ngani wi. Ba ka ba me namazima ba fa. À côté, mitan, et vous bunga bama quoi, nana qui sonne, ou fa qui sonne que oui. On mana au Gabon. Ndezana, il y a la bombe bonnet pas, coréen bonnet pas, et je bois le va. Avec banga belle le va, de va que la veine, un ensemble comme lui. Il faut le bas de la colonne, de la côté de la fête de bas, de Mangaya Coucou. Et puis il y a un homme des amangas la bombe n'est pas. La colonie. Manga que Moré Dieu et Bancan. Bancan est Dieu. Mais balayant à toi, sans fin tout. Toi sur le mot. On doit te l'engager à Dieu. Bo nga suwana ka ba song bu ba 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 nga bilan Pizarro nga bra song ba anda capitán Capitán Manuel Pizarro bela juju ba ko itana adiga ba nga bela digo bu ba jumba bela bo ba en na ba bela yo Otolonia akwali Otolonia. ¿Y cómo llegó la religión en Mongomo? La religión en Mongomo era un pueblo olvidado, a falta de carretera. El que abrió la carretera de Bebillín hasta Anshor, 2 soldados los llamaban Esonenjama Yowanmebe. Esonenjama era el padre de Bonifacio Ngemeson, natural de Akurenan. Después que él había abierto esa carretera, ya no quiso, al cesarle los servicios militares, rehusó de ir a su pueblo y estableció en Mongomo. El padre de Ngemeson son de Akurenan. El otro era Ounmebe, el padre de José el Owen. A medida que avanzaba la carretera, así venían. Quiere decir, los blancos, cuando vinieron, era una misión, no era una iglesia como hoy, era una misión católica.
después que lo que le había hablado de la Segunda Guerra Mundial, entonces los jesuitas, que eran los franceses, son los que estaban aquí como misioneros, no subieron arriba, estuvieron únicamente en Bata. Pero cuando vinieron los claretianos, independientemente de su sede en Bata y en Bini, establecieron en Encue y Vinayón. Y a medida que avanzaba la carretera, ellos hicieron una capilla de Encue. Primera capilla fue en Beme y en Bini. La segunda capilla fue en el pueblo del famoso padre de Motu, de Enrique Mvo. Era la segunda sede. La tercera sede, como misión, una capilla, era de Afanengi. De Afanengi a Cam, Villavillán. A medida que avanzaba la carretera, así ellos venían con el coche. Llegaron en el Bebeín. Mongomo dependía de Bebeín. Mongomo era una sección de Bebeín. Los capitanes vivían en el Bebeín. Y unos guardias, como le había dicho, son los que guardaban Mongomo, la frontera y orden público. Entonces ellos vinieron, establecieron en Oven de Bebeín. Después establecieron en Gong. Luego establecieron en Mbiralén. Cuando regresaron, por la construcción del puente de Manvé, que separa Ngomete de Bebeín y Mebang de Mongomo, cuando ellos regresaron a Ancue, aquella última expedición, llegaron en Misé. Y por deslizante del terreno, el coche les volcó en la cuesta de Minang, de Bebeín, y murieron todos los padres. Así Mongomo se quedó sin que la gente pueda ser bautizados. Cualquiera que quería ser bautizado debía de ir a pie a Mbiralén. Otros iban a Vinayón, sobre todo en las Navidades. Entonces el llamado Baltasar me llamó Bam, el jefe de la tribu Mbon, que no le gustaba porque se enteraba mucho de la Iglesia Católica, de cómo eran las Navidades, de cómo eran Pascuas. Se trasladó a Ancue directamente, él mismo se trasladó a Ancue y vio con el párroco que se llamaba José Soler. Le pidió que él quería una capilla en su pueblo. Cuando le dieron la capilla con el patrono de San José de Calafans, es lo que estaba en Mbonepa. En el momento que Mongomo ya había ganado la categoría de que los instructores blancos ya venían, ellos dijeron que no pueden ir en el bosque porque no había carretera de Mongomo para Mbonepa, era un sendero. Así obligaron que la capilla trasladase a la ciudad. Y la capilla se estableció en la ciudad. Pero el primer catequista de Mongomo fue Santiago Ellancó. Mongomo, como parroquia, ha sido una de las parroquias llevadas por el clero secular, es decir, por los sacerdotes diocesanos. Y el que implantó la parroquia como tal aquí es el obispo Vicente Bernicón. Es el primero que se instaló aquí en Mongomo como sacerdote residente. Anteriormente a él, los misioneros ya habían evangelizado esta zona. Se recuerda al padre Juan Iglesias como de los primeros que pasaron por aquí, y muchos otros misioneros con su celo apostólico pudieron
sembrar en esta zona la esperanza de una vida nueva en Cristo. Y cuando España interesó de venir a evangelizar estos lugares, pues el primero que llegó fue el claustro cisterciense Jerónimo Mariano Ucera. Esto en 1845 llegó aquí. Pero estuvo solo un mes nada más, 30 días. Se puso muy enfermo. Pero cuando llegó aquí encontró que los misioneros protestantes anabatistas ya estaban situados. Son los primeros que trajeron la palabra de Dios a estas posiciones. Aquí, los misioneros protestantes anabatistas. Porque aquí en Mongomo los católicos venían siendo a los que eran netamente creyentes y otros creían de tipo natural, porque fueron mayores, adoraban de otras cosas. Entonces cuando entró el cristianismo, mejor dicho, mucha gente no se bautizaron, llegaron a ser mayores. Va ma simani yolmitan bolo boyo tanina olabe ban abe fulabe nyangatara to aki son mongomo ntanin bo ma simani yola tobias boyo yola fana bunga bara le tobias boyo nya tebe ya atebe ya te ni wa ka ba yo mo abu mongomo ntana gabra toba o yonya yura fana mbo mi tan yomunga bo psicólogo a 32 33 mi tan mi tem mi tu aye mi yola muranga chene mbo ambe man katatan ato yolna Eduardo Juan Martín Moria Barcelona Murianga chene Eduardo ambe yolna manus pesaro anundam yonge abang ma yolna masimene fe yola jamdira bana bo yonge yolna abelembang aba ayap anga koro a 35 anga korva yonta dunen tapan o Micha o Wono. Domingo Micha o Wono. Trabajaban con los europeos, ¿no? Son los que trabajaban la iglesia. Eran como autoridades que cumplían las necesidades, el catequesis. Eran como autoridades. Ese hombre le podía meter a la cárcel a cualquiera, porque tenían autoridad. Y así no podían empezar con los mayores no eran creyentes. ¿Por qué no eran creyentes? Porque eran todos, practicaban la tradición. Y llamaban al Dios Padre de Jesucristo. Lo llamaban, permita que te lo diga en fan, Zamajaja, que significa que pedían y nunca les llegaba lo que ellos estaban pidiendo. Pero en cambio, cuando hacían las prácticas, en el momento que colocaban la banana sobre una vara, en el momento que aquella banana endurecía y caían al suelo los dedos de banana, ni una gallina podía picar. Ya lo que ellos habían pedido le daba. Por eso no había adeptos para la Iglesia Católica. Y los que llevaban la batuta hicieron todo para que sean los niños los que empiezan a acercarles. Y establecieron primeras notas de alfabetización en mongomo.
Cuando empieza la alfabetización fue por la iglesia. Cuando ya entendían el catequesis, en el momento que venía el padre a pie, porque ya no tenían coche, tiraban mucho tiempo para llegar hasta Mongomo. Y ellos pues bautizaban a los alumnos. Bautizaban primero a usted y cuando usted ya está bautizado, se queda usted detrás mía para mi padrino y en el momento que yo ya estoy bautizado, me quedo detrás del otro porque todos los alumnos eran los mismos padrinos de los demás. Pues nosotros como hijos, hoy en día, nosotros seguimos esa ruta celebrando cada 24 de octubre el día de los 7 de los 32 que fueron los primeros cristianos bautizados, católicos. Nosotros lo hacemos, todos los hijos y la descendencia de aquellos. E incluso le voy a decir, cuando se le bautizaban, entre ellos mismos se iban siendo padrinos. Bautizan uno le viene a ser como padrino. El otro, entre los 30 y pico, fueron los mismos padrinos. Africa, 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 no su africano kuma amuna nanjalan. Las nupcias entre la acción colonizadora y la evangelizadora se fundamentaba en el que el régimen colonial español era confesionalmente católico. Según la legislación colonial, la religión católica, apostólica y romana era la única que profesaba la nación española. Este principio fundamental regía las relaciones entre la Iglesia y la comunidad colonial. Usted sabe que antes de que llegaran los blancos nosotros creíamos en Dios. Precisamente en las ceremonias tradicionales que se hacía era para pedir a Dios, aunque con otros nombres, Viere y Amelán, pero era como nosotros concebíamos a Dios. En esas ceremonias íbamos a pedir a Dios por el bien del distrito, por el bien de todos nosotros. Cuando llegaron los blancos, efectivamente la descendencia de Mbandong y todos los que habitaban en el distrito nos hicimos con la nueva religión que es la religión católica. Y de esa religión se nos trajo una imagen, la Virgen de Guadalupe de México, que tiene bastante semejanza con nosotros, que lo vio un indio en el monte Tepeyac y lo traen aquí, que nosotros también estamos en el bosque. Entonces, al aceptar la religión católica en el distrito, y el presidente, como yo le digo, está asistido por los espíritus y por Dios. O sea, es una manera de armonizar lo que recibimos de la cultura occidental y lo que tenemos por nuestros ancestros. Se trataba más bien de unas mediaciones tradicionales. Es decir, el pueblo Fang, la cultura de los negros, se relacionaba con Dios a través de algunos hechos, algunos seres. En este caso, su relación con Dios tenía mucho que ver con ese paso por Malán. ¿Entendido? Repito que la evangelización ha sido fácil por este pueblo. Se sustituye Malán por el mediador, que es Jesucristo, ¿no? Es el que nos pone en contacto con Dios. Porque Mongomo naturalmente no había una iglesia construida y luego por los esfuerzos de los católicos y los que seguían a la ruta del cristianismo, porque algunos que fueron protagonistas de ir a conseguir la iglesia para que Mongomo aquí tuvieran una iglesia de Zembonepa, que ha sido la primera iglesia. Luego le contaría también por dónde esa iglesia estaba.
Es obligatorio cuando llega a Mongomón Bandón visitar estas bellezas naturales que Dios ha puesto en nuestra región, las piedras y el río Huele, que justifican la identidad de la provincia de Huelensas. Vamos de visita con el Señor Jesús. Sí, sigue siendo de sangre. Todo eso todavía seguimos en el distrito de Mongomo. Todo en el distrito de Mongomo, seguimos. El río Benito, el río Huele. En cuanto al puente que estamos encima, pues podría yo darle una breve datos en el sentido de que el puente aquel, el viejo, fue de la era colonia, del gobierno colonial, pues es duradero, verdaderamente duradero, que para años y años. Papá, ¿en qué pueblo estamos ahora? Estamos en, el puente está situado en el Azok, el puente en Azok, el Azok. El río es el río Huele, en castellano se llamaba río Benito, actualmente nosotros lo llamamos río Huele. Dicen que el río Huele nace en Gabón. Nace en Gabón, está cruzando casi la mayor parte dentro de nuestro territorio. Me gustaría saber cuál es la aparición esta, la segunda en Guinea. La primera en Guinea. Esta es la primera en Guinea que se aparece aquí, porque la parte gabonesa no tenemos allá, porque aquí cerca está la frontera. Así, de tal forma que esta es la primera aparición del río Huele en Guinea Ecuatorial. Estamos entrando en un poblado llamado Dum, Esesis. Este poblado tiene una roca. La piedra es la que recibe el nombre del poblado, el Dum. Y esta piedra la tenemos a la izquierda. Desde aquí se puede apreciar la piedra, la imagen del poblado. Ambalat. Bismillah. Sobre todo, es ya de vida o una Dum. Mamá, conocedora del nombre que llamamos Dum. Este Dum es un poblado, un viejo poblado, y vamos a ver a nuestro abuelo para que nos explique algo más o menos del nombre de Dum, de dónde procede, el porqué, porque este nombre es famoso y que nos explicará mejor el abuelo. Ambolena, Salvador, ¿no? Mosso bayang ba, was bayang anese sedam buzwa nyong, ejene vum yora da bila woga na dum eten bia na anga sumya na ya, yong balu na dum esesis bakadum. Don Salvador incluso como de fiebre también. Cara bia na pamto. Dumane bia yong nje dumesesis di. Ene bia. Yong kecil banget santai maya. Bangkat antem. Tu bakal sesuatu. Ayefa yire yefa bola ma yefa beto yire oyo na mba nena ba ma ka pin se sa oyo bi ru fu se ya ka pin
Hubo ese año 1914. Nanga kini bwana. Pero banga kwa mitie baba. Baba koje. Ana matoga na mama akisema ngoma kwa nini. Banga kwa mitie baba koje. Esi sigoporo. Koso sawa akunoga. Itu mwenye emba para sises. Emba para yang afete mati wan. Yang afete kadang bona na banga kandumayo. Kandumayo. Ayong ate. Baba bere. Ndo bawa kwa fe, damete de ni kia wa kwa mayo le ongo borwa kayo. Ndo bawa kwa fe kwa nesisi. No boss. Bana a. Ni bambi ba polo amba. Dia ba ya fe, dia ba ko jen. Itu mina ba dia ba na, itu bisa na. Isura tawa, bisu tawa albu. Mina via bien kwa. Anta fa ba na dia mina ba duma. Bana go bia pero bia bara. Jadi nak rumah mina nak buat biar nak dicang. Itu bangga piang buat. Bagi esis. Mula jemen dong ase. Ini nak tahu apa na mayo pada na. Itu mana na. Engkau makom, engkau tu mau tejo. Mina tanya apa na. Apa? Isanya. Nama orang ada piang. Khusus lorba. Wayan faham mau tu aku rusuh. Bagi buatnya semua kira. Mina tanya bena nanongo wasa dakui biya yana na tera akwa ayo biya. Combien de guaya? Apa? Libera due. Era Salvador Mosimundo. Salvador Mosimundo. Manga biya de 2 de agosto de 1932. Moria anga kan mama te sirawa manga bema. Sirawa manga bema yanga boya kan mana. No, wali wa kana na ndo mo resi na wali ndo mo tu mina na yo kai ya yo ma bo na mora ta be tai O sea, coste bien a tu lugar. Ye yo wa tum pe. yo era funa senya A que era bese chakau. za ke fara ko yo mina zo na mina ka fa ane mo na mo se mina na kom bota bomba ke mina be pera mina Lo que va a leer bien. Estamos en la cual Sokira. Esta piedra está apoyada aquí y tiene acceso por aquí debajo las maravillas de la naturaleza, amén de la que estamos cruzando debajo de esta roca. Pues vengan a ver cómo está situado, como si alguien pudo haber cargado esta y venir a situarlas sobre las otras. Bueno, yo brevemente puedo darle un escueto, porque aquí nuestros abuelos vivían en un poblado llamado ese es donde vinieron, Abumuza. Exactamente. La gente salieron de Abumuza, era un pueblo cerca del límite de Gabón con nosotros. Entonces, al llegar aquí, vieron esta roca y la mayoría establecieron aquí y lo pusieron nombre a Coxaquira, que quiere decir la roca no es negocio. Porque si la roca fuese negocio, los de Acoxaquira tendrían dinero. No sabían que
La roca es negocio, porque de entonces por inculto, porque no sabían nada. Eso. Hay otra roca ahí detrás, que ahí está más metido en los bosques, más grande que este. Ahí. Con la misma estructura, casi mucho más grande que esta. Mosuaculo. También ahí. Para finalizar esta primera parte de nuestro documental Mongomo, os brindamos sinceros honores a esos nobles personajes que forjaron el devenir de esta vía y que en paz descanse. Ilustramos algunas fotografías. El equipo que ha trabajado en este documental sobre Mongomo agradece profundamente a todas las personas que de una forma directa o indirecta han apoyado en la realización de este trabajo.